Buenos días, hoy día iniciamos con la sesión de aprendizaje de razonamiento verbal con el tema de antónimos. Bien, en la premisa que se dice sobre este ejercicio verbal, cada uno de los siguientes ejercicios consta de una palabra impresa seguida de 5 palabras designadas con las letras A, B, C, D y E. Escoja la letra de la palabra que indica el antónimo o significado opuesto a la palabra escrita en letras mayúsculas. Bien, entonces tenemos el ejercicio siguiente, lacónico. Entonces, lacónico, tautológico, prolijo, discordante, extenso, incongruente. Entonces, lacónico corresponde a breve, conciso, corto. Breve, breve, conciso, corto. Bien, Hola, entonces, profesor. ¿qué significa tautológico? Buenos días. Tautológico es cuando se repite verdadero, verdadero en la lógica. Prolijo es extenso. Discordante es que no guarda una concordancia de un tema con otro. Y extenso es amplio. Entre extenso y prolijo es sinónimo. Incongruente que no guarda una relación que es sinónimo de discordante. Entonces, lacónico es breve, conciso, corto. Entonces, su antónimo a eso será prolijo. Entonces, está buscando el término opuesto. El antónimo de lacónico es prolijo. Ejercicio 2. Liliputiense, ¿no? Liliputiense son seres pequeños, cortos, breves, pequeños. Entonces tenemos titánico, gigante, hercúleo, acongojado y leonino. Entonces, si liliputiense es pequeño, su antónimo será gigante, gigante. ¿Qué significa leonino? La palabra leonino significa ventaja, chantaje, cuando se hace un trato, cuando existe un contrato, cuando hay una intención malévola, mala de una parte frente a la otra. Entonces, leonino es una especie de ventaja o es una especie de chantaje. Ejercicio 3, altanero. El altanero es aquella persona que es soberbia, es orgullosa, que está tipificado como algo negativo, ¿no? No muestra ninguna humildad. Entonces, indicamos confiado, indiferente, contrariado, servil, adulón. Entonces, mencionamos acá como una idea opuesta sería servil. El servil no reclama, es humilde en su manifestación, callado, sumiso. Entonces, una idea opuesta al altanero será el servil. Factible. Factible es cuando se desarrolla una cosa, cuando es posible desarrollar una cosa. Por ejemplo, es factible que el Perú llegue al Mundial de Qatar. Es posible, como no también, pero hay una posibilidad. Pero si dijéramos que el fútbol peruano va a ser campeón mundial en Qatar, eso no creo que sea factible, con lo que estamos viendo los resultados. Pero podría ser factible que pueda llegar al Mundial de Qatar. Entonces la palabra factible es posible, pero no exacto. Entonces, iluso, quijotesco, evaporable, insípido, imitable. Entonces, la palabra opuesta a factible es quijotesco. Quijotesco es muy grande, muy grandioso, muy exagerado. Esta palabra viene de Quijote. El Quijote es una novela, ¿no?, del barroco, escrita por el padre del idioma castellano, don Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces escribió el Quijote. Entonces, el Quijote es una novela que encierra todo tipo de lenguaje. Es una obra muy grandiosa. Gracias a esta obra se convirtió el autor en el padre del idioma castellano. Entonces, es algo muy grande la dimensión, ¿no? Están las diferentes formas de lenguaje en el castellano, diferentes experiencias, una amplia gama de conductas de personajes. Trabajan más de 100 personajes en el contexto de la novela, etc. Entonces, contrario a factible es quijotesco, algo muy exagerado. Vamos al ejercicio siguiente. 5, fragante. Fragante es una acción descubierta en el mismo momento. Entonces, fragante, acción descubierta en el mismo momento. Turbulento,
apestoso, callado, fétido, grosero. También fragante es algo que es oloroso, que tiene un olor de fragancia. Entonces, todo fragante, todo olor agradable, por ejemplo, la fragancia de unas rosas, de unos claveles o de un desodorante, es agradable. Lo contrario a fragante será turbulento, apestoso, podría ser apestoso, pero hay otro más técnica, fétido. Fétido es maloliente. Contrario a fragante será fétido. Morigerado. Morigerado es aquello que está controlado, aquello que se maneja la conducta. Morigerar es observar la conducta, orientarla a una conducta, identificar una conducta. Entonces, aguerrido, belicoso, arrogante, militante, impetuoso. Entonces, lo contrario a morigerado es impetuoso, aquello que no se puede manejar. Entonces, morigerado es aquello que puede manejarse. Lo contrario a esa idea es impetuoso. En el verbo animar, la palabra animar está en infinitivo, es un verbo en infinitivo, verbo de primera conjugación. Entonces diríamos como sinónimo persuadir, motivar, ¿no? Entonces aquí todos son verbos en infinitivo o verboides. Lo contrario a animar, ¿cuál sería? Disuadir, extractar, desganar, discurrir y antagonizar. Entonces, una idea opuesta al verbo animar será disuadir. Disuadir es cuando persuades a que no desarrolle esa actividad, a desanimar. Entonces, lo contrario a animar será disuadir. En el caso púdico, ¿no? Púdico, una actitud de conducta, ¿no? Entonces, una actitud de conducta que puede ser observable. Entonces, banal, liviano, licencioso, obsceno, disipado. Pero lo contrario a púdico es licencioso. La persona que le gusta la diversión, ¿no? Con desenfreno, fuera de los valores. Ahora, si fuera impúdico, sí sería sinónimo, pero como es púdico, su antónimo será licencioso. En caso de tolerante, la persona comprensible, que acepta ciertas limitaciones, entonces, belicoso, rebelde, resistente, recalcitrante, reaccionario. Entonces, ahí tenemos de tolerante, será recalcitrante, será la idea opuesta a tolerante. ¿Bien? El recalcitrante es el exigente, el renuente, el terco, el que se pega a un reglamento. Entonces, una idea opuesta a tolerante será el recalcitrante. Adhesión. Adhesión viene de unirse, de adherirse a algo, unirse a algo. A una idea, a una persona, a un lugar físico, que sea. Entonces, desaire, apestoso, repulsión, referencia, abandono. Entonces, una idea opuesta a adhesión será repulsivo, de separación, de rechazo. Entonces, idea opuesta a adhesión es repulsión, repulsión. En el caso de aldeano, aldeano es la persona que vive en una aldea, en el campo. Entonces, aldeano, urbano, intelectual, cosmopolita, extranjero, alienado. Entonces, lo contrario a aldeano será urbano, porque la aldea está en el campo y la ciudad es lo contrario del urbano. ¿Qué cosa es alienado? La persona que no guarda un orden, respeto a sí mismo en la forma de vivir, en la forma de vestir, en la forma de actuar. Vive con otra realidad. Adopta realidades, características distintas que no guardan a su realidad social. Por ejemplo, en algunas modas, ¿no? Razonable, el quien maneja la razón. El razonable es quien maneja razón positivamente, con cosas existentes, observables, cosas en función a un orden de valores. Entonces, arbitrario, acomodaticio, dogmático, fanático, sectario. Entonces, una idea contraria a razonable es arbitrario, a su manera de ser, a su manera de pensar. Entonces,
ya contradice con la palabra razonable. El dogmático es el quien profesa un dogma. Por ejemplo, los que seguimos o estamos en una religión somos dogmáticos. El católico es dogmático a sus principios que se prescriben o se señalan en la Biblia. El acomodatista es la persona que se acomoda a una circunstancia para sacar ventaja propia. El fanático es aquel que exige, que tiene mucha influencia, mucha creencia en algo. El sectario es el que maneja un cierto grupo de acuerdo a sus intereses. Desacreditado es aquella persona que perdió un orden o una afirmación de veracidad, de respeto, de algo que es concordante a la verdad. Entonces, indiferente, inmaculado, ¿no? Inviolado, extravagante, puro. Entonces, el desacreditado es el que perdió la fe, ya no tiene el mérito. Entonces, el antónimo de eso es inmaculado, el que no tiene mancha. El que no tiene mancha, es puro. Lejano, en espacio, ¿no? Aquello que es amplio, muy lejos. Entonces, imperioso, inminente, apremiante, inmediato, cercano. La idea opuesta al lejano es cercano. Cercano. Estamos trabajando en antónimos. Accesible. Aquello que es posible ingresar a una institución. Es posible lograr algo. Es posible ser aceptado. Entonces, profundo, recóndito, inabordable, poético, misterioso. Entonces, lo contrario a accesible será recóndito. Es muy alejado. El recóndito es muy alejado a lograr esa accesibilidad. Idea opuesta a accesible será recóndito. Muy lejos, muy alejado, escaso de ser acceso. Honra. Honra una cualidad de acuerdo en función a la conducta de una persona, en aspectos positivos y valores. Ultraje, escarnio, afrenta, justicia. Entonces, tenemos ultraje será la idea opuesta a honra. La honra está inmersa en los valores, en la dignidad. En cambio, el ultraje está en el ataque, en el menosprecio y en la indiferencia. Concordancia. Aquello que concuerda, aquello que tiene parecido o similitud con algo. División, disputa, disidencia, escisión, malicia. Entonces, lo concordante será opuesto a escisión. Escisión es un corte, una separación. Franqueza. La palabra franqueza va a una cualidad de ser honesto, de decir la verdad, ¿no? Una conducta aceptable. Estrategia, estratagema, simulación, artimaña, pacificación. Entonces, de franqueza, su idea opuesta será estratagema, ¿no? La franqueza va a la honestidad. En cambio, la estratagema va a cierto interés de logro. Ardiente, algo que puede quemar, ¿no? Algo que puede ser saborizado con mucha intención de gusto. Entonces, desabrido, glacial, franqueza, sinceridad, templanza. En este caso, como ardiente, más da alusión a calor, entonces la idea opuesta será glacial, aquello que hace mucho frío. Crisis es un contexto de caos, de desorden, ¿no? Entonces, plétora, opulencia, copiosidad, enfermedad y duelo. Entonces, aquí tenemos, si es una crisis, es porque falta algo. Bien, entonces, la idea contraria sería plétora. Por ejemplo, una crisis económica es pobreza, plétora es abundancia. Entonces, plétora es el antónimo de crisis. Dependiente.
Dependiente concierne que pertenece a alguien, que depende de alguien. Partidario, soberano, autóctono, autárquico, heretismo. Entonces, si dependiente depende de otra persona, el soberano no pertenece a otra persona, está por encima de los demás. La idea opuesta es soberano. Efímero. Efímero es aquello que dura breve y corto. La vida de cualquier flor es efímera. La vida de una rosa es efímera porque no dura mucho. El clavel puede durar más días, el gladiolo puede durar hasta un mes. Vas cambiando y dura. Una rosa no va a durarte ni 5 días. Se tendrá que morir pronto y breve. Es efímero. Es igual. La condición humana es efímera, la edad de la condición humana es efímera en relación a los elementos físicos que existen en la naturaleza. Si observamos en el campo, por ejemplo, miramos una piedra, ¿cuánto tiempo tendrá de edad esa piedra? Y seguirá existiendo esa piedra, ¿no? Entonces es inmedible. Entonces lo efímero es pasajero. Por ejemplo, la vida del hombre es efímera. Con 50, 60, 70 años que se vive esa efímera en relación a la existencia del planeta. Entonces ahí tenemos constante, permanente, sucinto, enumerado y perfeccionado. Constante y permanente. Entonces, la idea más opuesta a efímero es permanente, su antónimo. Coincidencia es cuando dos elementos coinciden en algo, dos sustancias coinciden en algo, dos ideas coinciden, dos personajes coinciden. Igualdad o semejanza entre dos elementos. Difamación, disparidad, ecuanimidad, alusión y titubear. Entonces, si no hay coincidencia, habrá una disparidad. El antónimo de coincidencia es disparidad. Sobriedad. Sobriedad es una conducta, una mesura, un tino, un cuidado en la conducta de la persona. Con mucho cuidado, sin abuso, sin exageración. Clamor, opulencia, jocosidad, penuria, detallado. Entonces, ahí, a sobriedad, su antónimo será opulencia. Tenemos enfurecer. Enfurecer es amargar, ¿no? Manifestar una actitud de iracundo, colérico, amargado. Entonces, sosegar, armonizar, enturbiar, debilitar y mitigar. Entonces, el antónimo de endurecer será sosegar. Sosegar. Casual. Entonces tenemos selección. Casual es cuando sucede imprevistamente, sin haber premeditado, sin haber pensado, sin haber programado. Casual. Selección, deliberación, compromiso, preferencia, elección. Entonces, casual, entonces corresponde a deliberación, se discute. Esencial, complejo, supletorio, particular, perenne, controvertido. Indiscreción, falta de reserva, falta de honestidad y principios, acierto, parsimonia, circunspección. Entonces, la indiscreción corresponde a parsimonia o circunferir, concordar. Ya, entonces en vez de parsimonia es concordar, la idea opuesta a indiscreción. Conservar es aquello que permanece en el tiempo al cuidado, ¿no? Tenemos egreso, préstamo, endoso, referir, enviar. Entonces, tenemos ahí, conservar es mantener una determinada conducta característica en el tiempo, con las mismas condiciones.
Entonces, referir, enviar, egreso, préstamo. Entonces, ahí sería endoso. No conservo, firmo por otro. Sumiso, el que no es rebelde, es obediente en cada circunstancia. Arisco, indómito, cortés, ruborizado, dócil. Entonces, el antónimo de sumiso será indómito. Indómito. Bien, entonces, ahora van a tener unos minutos para poder desarrollar 10 oraciones. Por ejemplo, yo escojo, a ver, aldeano. Entonces digo, los aldeanos en las noches de verano, ¿no? Los aldeanos contaban historias de su pueblo a sus hijos. Entonces, en eso subrayo la palabra aldeano. Otro ejemplo sería efímero. Profesor, o sea, tengo que coger uno de esos 29. Ya solamente 10 o 8, mira. Por ejemplo, escojo la palabra efímero. Entonces, la vida de las flores es efímera, subrayo efímero. ¿Por qué? Porque las flores no duran mucho. La flor que dura Está más bien. es el ¿Cuántas gladiolo, oraciones? el pico del oro. El resto de una rosa tiene una vida efímera, muy pasajera, como también las moscas que llegan a la casa. Las moscas, ¿cuánto viven? Hay moscas que solamente viven 8 horas. Entonces, su vida es pasajera, efímero, ¿no? O es igual que dijera, la alegría o la felicidad del hombre es efímera. No hay una alegría ni hay una felicidad constante. El hombre trasunta por lo efímero pasajero de la felicidad. ¿Sí? Entonces, ya construí una oración y subrayo la palabra oración. Está bien. Profesor, ¿cuántas oraciones? Sí, construir una oración. Por ejemplo, con concordancia. ¿Cuántas? ¿Cuántas oraciones o solo uno? 8, con 8 Ya, ocho palabras. oraciones. Pueden utilizar también la palabra de las alternativas, ¿no? Si no me sale una oración con franqueza, busco, por ejemplo, con simulación o estratagema. Estratagema es una actividad estratégica, pero en forma reservada, de acuerdo al interés de una persona. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? No, ahorita hago las oraciones. Muy bien, alumnos.
Ya, entonces, a ver, vamos a, Sí, lo estoy haciendo. ya, entonces esperamos unos minutos más. Sí, un ratito nomás, perfecto. Muy bien. Ay, profesor, ¿podría compartir la Sí, pantalla sí, de por supuesto, ahí tiene, no hay problema. ¿Ahí está bien? Sí, gracias. Ya. Profesor, Ya, hice bien. 5, pero ya lo hice. Ya, basta 5, ya. Empezamos a leer Ya, uno en uno. A ver, Nicole, lo digo, lea ¿no? 2 oraciones. Con la palabra animar, en la Ya, muy bien. fiesta, en la fiesta, el payaso se puso a animar a los niños. Muy bien. Con crisis, el Perú en tiempos antiguos sufrió crisis política. Muy Otro, bien. con dependiente, mi papá es dependiente en su trabajo. Ujú, Otro, enfurecer, mi abuelo se va a enfurecer cuando agarre cosas ajenas. ujú. Y otro, sinceridad, yo hablo con mi mamá con la mayor sinceridad del mundo. Listo. Muy bien. Muy bien, Nicole. 20 de nota. A ver, vamos a preguntar con algunos. A ver, Yosmel, ¿trabajó? Yosmel, ¿me escucha? Yosmel, ¿no está atento Yosmel? A ver, Gamarra. Gamarra. Ah, profe, ¿cómo es concordancia? Concordancia es cuando hay relación entre dos temas, ¿no? Por ejemplo, digo, el ceviche es concordante con el limón. El ceviche será discordante con la naranja. Nadie va a hacer un ceviche con naranja. Entonces, el ceviche es discordante con la naranja, pero el ceviche es concordante o el limón es concordante con el ceviche, ¿verdad? Entonces, en educación, los actores, el profesor es concordante con el alumno, viceversa, ¿no? No va a decir que el profesor es concordante con los vendedores, por ejemplo,
piezas de automóviles, no, no va a eso. Pero concordar es aquello que tiene que tener una relación. Otro ejemplo, el zootecnista es concordante con los animales. ¿Qué es el zootecnista? Es el que estudia a los animales. Bien, Ya. otro ejemplo, el agrónomo es concordante con la agricultura. El ingeniero agrónomo estudia las técnicas de sembrío, de cosecha, trabajo de tierra. Pues yo digo, el piloto bombardero es concordante con el Mirage 4000. Por ejemplo, si yo digo el piloto de aviación comercial no es concordante con un Mirage 4000, porque ya pasó el tiempo, ya tiene más edad, etcétera, ¿no? Entonces, concordancia es que tiene que tener una relación una con otra. Ya, ok, profe. Ya, muy bien. Otra pregunta, pregunten para explicar. ¿Ah? Lo importante es preguntar para poder aprender. Profe, ¿qué es quijotesco? Quijotesco viene de esta novela famosa El Quijote, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Cuando se dice quijotesco, la palabra quijotesco ya se convirtió en algo descomunal, en algo muy grande, porque el Quijote tiene muchos personajes en el contenido de su obra. Utiliza diferentes experiencias de la vida del hombre, ¿no? Por ejemplo, grandes hombres han leído el Quijote y una manera de consolarse está en el Quijote, porque muchos problemas del hombre están en el Quijote. Diferentes tipos de lengua están en el Quijote, o sea, novelas de esa talla no hay. Si las hay, tienen otras características, pues quijotesco significa algo muy grande, algo muy inmenso. Es igual, un sinónimo sería dantesco, viene de Dante. Dante escribió la Divina Comedia. Una obra de esa dimensión tampoco no las hay. Entonces, cuando dice dantesco es algo muy enorme. Pues eso ya lo han llevado a otras formas, ¿no? El incendio fue dantesco, dicen, ¿no? El incendio fue tremendo, tremendo. Entonces, dantesco, quijotesco significa grande, grandioso. Entonces, frente a eso, quijotesco es enorme, muy grande, muy proporcionado. ¿Alguna pregunta, Josmil? ¿Me escucha? No, la verdad es que no, profe, todo entendible. Ya. ¿Algo más sobre quijotesco? No, ya no, ya quedó claro. Ya, muy bien. Pueden haber palabras entendibles o no entendibles, entonces hay que dar otros ejemplos, ¿no? Entonces, frente a eso, es bueno utilizar diferentes ejemplos para poder entender. Una manera de aprender el significado de las palabras es construyendo oraciones. Micaela, ¿alguna pregunta? Micaela. No está. Micaela no está. Ya, bien. A ver, vamos a preguntar a algunos. ¿Alguna pregunta, Gamarra? Gamarra Sebastián. No, profe, todo claro. Claro, ¿no? Sánchez, a ver, Johanna, ¿alguna pregunta? O lea su oración, Johanna. Ok. Lea sus Hemífero. oraciones. Hemífero. Tuve una infancia hemífera. Animar. Su amigo se puso a animar en el partido. Tolerante. La profesora es tolerante con sus estudiantes. Lejano. Hubo un lejano eco dentro de la cueva. Muy bien, muy bien. Entonces, intervención oral 19. Muy bien, entonces así hay que trabajarlo, ¿ven? Hay que trabajarlo, entonces yo creo que los ejemplos. ¿Puedes agregar algo, Gamarra, de tus ejemplos? Ya, entonces vamos ampliando. Sí, profe. A ver, Una oración le puedo decir. a ver. Yo cuando voy al partido de fútbol de un amigo, voy a animar a mi amigo. Ya, muy bien, lo motivas. Entonces, acá en el ejercicio de antónimos hay muchas palabras que había por explicar. Por ejemplo, ¿qué significa plétora? Plétora significa abundancia.
¿no? Producción en demasía. También sería sinónimo de plétora, copiosidad, ¿no? Un sinónimo de plétora es bonanza, ¿no? En mucha abundancia, plétora. O otra palabra, por ejemplo, que estoy viendo es, a ver, fétido. Fétido es aquella sustancia, objeto, cosa o residuo que tiene mal olor, de pestilencia, ¿no? De mal olor. Hay una palabra, por ejemplo, en el ejercicio 2, dice leonino. Leonino es una especie de chantaje, ventaja. Por ejemplo, un abogado escoge para su secretaría y hay una cola de secretarias, señoritas jóvenes. Entonces presenta una especie de leonino. No, eso se ha visto en muchos casos. El abogado escoge la chica más simpática para su secretaria y todavía le propone salir cada 15 días con ella. Entonces, ese tipo de tratos es una especie de leonino, de ventaja, de chantaje. Bien, es igual, por ejemplo, cualquier autoridad de la municipalidad o el alcalde, muchos alcaldes del Perú que han hecho, especie de leonino. Ya, construimos tal obra, esa obra, por ejemplo, cuesta 2 millones, pero tú me facturas por 5 millones, 3 millones para el alcalde y 2 millones de gasto. Entonces es una especie de leonino, es una especie de ventaja de chantaje. En eso significa la palabra leonino, que está en el ejercicio número 2. Veamos otro término, a ver algo. Las palabras son muchas, pero depende en qué contexto también. Cuando vamos al diccionario, el significado es en sí, pero en ese grupo, ¿cuál de las palabras se aproxima en cuanto al sinónimo o cuanto al antónimo, ¿no? Acá la palabra indómito del ejercicio 30, donde está sumiso. Indómito es aquello que es indomable, aquello que no es doméstico, aquello que es rebelde, aquello que es en estado salvaje. Por ejemplo, el perro salvaje es indómito, en cambio el perro doméstico ya no es indómito, ¿no? No. Entonces, el burro salvaje también es indómito. Aunque ya no hay vacunos indómitos, ¿no? El toro salvaje ya no hay, el toro salvajes en otro tiempo había salvajes, ¿no? Ahora son domésticos, ¿no? Por ejemplo, el gato montés es indómito. Los felinos, a excepción del gato doméstico, son indómitos, ¿no? El lince, el tigrillo, el leopardo, el guepardo, la pantera, el león, ¿no? El otorongo, todos esos son indómitos, que no son domésticos, en forma rebelde, que no son manejables, ¿bien? Caballo salvaje, todavía los hay en algunos lugares del planeta, son indómitos, pero la mayoría de los equinos ya son domésticos, ya son domésticos. Entonces, el primer animal domesticado por el hombre primitivo es o fue, ¿alguien recuerda? Según los estudios se dice que fue el cuy o el perro, ¿no? El primer animal domesticado por el hombre primitivo. Entonces, al ser domesticado, pierde su condición de indómito. ¿Sí? La palabra indómito también podemos llevarlo a otros escenarios, a otros entornos, ¿no? Inclusive puede darse en ideas o en conceptos. Acá, por ejemplo, en el ejercicio 28, parsimonia. Parsimonia significa con lentitud, con tranquilidad, lentamente, armoniosamente significa parsimonia. Hercúleo. En el ejercicio 2, nuevamente, Herculeo es aquella persona que tiene mucho, viene de Hércules, de este guerrero mítico de la mitología griega, Hércules, que cuando era bebé había matado 2 serpientes, un semidios, hijo de Júpiter, con una mortal, entonces invencible, viene de Hércules, pero en este caso Hércules es el que tiene mucha fuerza.
Puedo indicar, Francisco es hercúleo en sus manifestaciones físicas, puedo decir, ¿no? Mucha musculatura, mucha fuerza, etcétera. Bien, ¿alguna pregunta, niños? Entonces, en